Bien, ahora para este ejemplo se nos presenta una figura en la que tenemos las características de corriente voltaje del diodo y nos piden calcular la resistencia de CA cuando la corriente en el diodo es de 2 mA y luego cuando la corriente del diodo es de 25 mA. Y luego nos piden comparar esos resultados con los resultados de las resistencias DC de cada nivel de corriente. Bien, entonces para desarrollar ese problema nosotros primero ubicamos el valor de los 2 mA de la corriente y de allí entonces nosotros vamos a tener un valor máximo y mínimo para la corriente que está marcado aquí. Y también vamos a tener un valor máximo y mínimo para el voltaje que va a estar marcado acá. Entonces nosotros, si queremos calcular la resistencia en CA, nosotros vamos a dividir esa variación que hay en el voltaje y la dividimos entre la variación que hay en la corriente del diodo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en el voltaje que esto es 0.76 voltios menos 0.65 voltios dividido entre 4 menos 0 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto nos da a 27.5 ohmios. Ahora para la parte B nosotros hacemos lo mismo, ubicamos la corriente de 25 mA y vamos a tener también un máximo y un mínimo que están marcados aquí, tanto para la corriente como para el voltaje, que prácticamente es tan pequeñito que casi no se puede apreciar. Y hacemos el cálculo de la resistencia. Nuevamente vemos la variación del voltaje dividido entre la variación de la corriente del diodo. Y aquí vamos a tener más o menos 0.8 voltios menos 0.78 y esto lo dividimos entre 30 menos 20 por 10 a la menos 3 amperes y esto nos da entonces a 2 ohmios. Ahora cuando comparamos esos valores con las resistencias en CD, nosotros vamos a tener que para este equivalente, o sea para este que tenemos acá, nosotros vamos a tener una resistencia que es igual a VD entre la corriente del diodo y esto sería 0.7 dividido entre 2 mA, 2 por 10 a la menos 3, que sería igual a 350 ohmios. Y para esta otra parte de acá, nosotros vamos a tener que la resistencia en DC va a ser igual al voltaje del diodo entre la corriente del diodo, que en este caso sería 0.79 voltios dividido entre 25 por 10 a la menos 3. Y esto nos da aproximadamente a 31.62 ohmios. Entonces cuando hacemos la comparación, pues sí hay una diferencia bastante grande entre la resistencia en CA y la resistencia en CD para cada uno de los valores de corriente.